Hace unos meses, el panorama en la sala de descanso de mi oficina cambió por completo. Mi tranquilidad desapareció y dejó lugar a una inquietante intriga. Alguien, un ladrón astuto y sinvergüenza, había decidido convertir mi almuerzo en su buffet personal. Yo, que con tanto amor preparaba mis comidas para evitar la máquina de snacks que vende chatarra a precio de oro, me encontré siendo víctima de un criminal culinario. Al principio, las desapariciones eran sutiles. Una rebanada de pizza que de repente faltaba, un sándwich que parecía haber adelgazado misteriosamente, o incluso el curioso caso del jugo de naranja, que de alguna manera se evaporaba un poco más cada día. Decidí ignorarlo. Tal vez era un error mío, pensé. ¿Me había comido ese trozo de pizza y no lo recordaba? Pero cuando la bolsa de mis amados Cheetos desapareció por completo, supe que había cruzado la línea. El ladrón tenía que ser detenido. Con la esperanza de apelar a la buena voluntad de este felón gastronómico, opté por un método pasivo. Pegué un cartelito bien visible en mis contenedores que decía: «Por favor, no toques mi comida, gracias». El mensaje estaba escrito con una carita sonriente y todo, para que no pareciera una amenaza. Durante unas semanas, la estrategia funcionó. Mis almuerzos quedaron intactos, la paz volvió, y el ladrón, aparentemente, se desvaneció como una sombra en la noche. Pero el mal nunca se rinde tan fácilmente. Poco a poco el bandido comenzó a atacar de nuevo. La diferencia ahora era que se había vuelto más descarado. Un trozo de pastel desaparecía sin dejar migas, los fideos de mi espagueti se reducían a la mitad y la tapa de mi yogur era arrancada con la destreza de un cirujano profesional. Esto era guerra. Decidido a resolver este misterio de una vez por todas, adopté un enfoque más directo. Pregunté a mis colegas si sabían quién estaba cometiendo estos crímenes. Todos pusieron sus mejores caras de sorpresa y fingieron ignorancia. ¿Era posible que alguien trabajara con la precisión de un espía y la crueldad de un villano de película, sin dejar ni una sola pista? Cansado y frustrado, caí en el abismo del McDonald's y la cafetería del 7-Eleven para no traer más comida, pero pronto mis finanzas comenzaron a llorar. 10 o 12 días comprando comida durante cada quincena me estaban dejando más pobre que un personaje secundario en Juego de Tronos. Entonces llegó la idea brillante y peligrosa. Recordé un video que mi amiga compartió, donde una chica había atrapado a su ladrón de almuerzos poniéndole laxantes en su comida. ¡Genial! Era hora de convertir mi venganza en algo legendario. Preparé un manjar especial con la precisión de un chef y una pizca de malicia. Un sándwich de pollo con una pizca de laxante de alta potencia y lo coloqué en la nevera, con mi cartelito de «no tocar», como siempre. Luego me senté a esperar y dejé que el destino hiciera su trabajo. Al día siguiente, la oficina estalló en rumores. Una de mis compañeras, que nunca se había interesado por mi comida antes, había caído en la trampa. Al parecer devoró mi sándwich con tanto entusiasmo que ni siquiera leyó el aviso. Pero lo peor vino después. No solo sufrió los efectos habituales de un laxante, sino que, por alguna oscura ironía, resulta que era alérgica a alguno de los ingredientes del sándwich. Acabó en el hospital, y yo terminé convertido en el villano de la oficina. Cuando fuimos a verla, el ambiente era tenso. Todos me miraban como si hubiera cometido un acto de alta traición. «¿Cómo pudiste hacerle esto?», me decían con ojos acusadores. Pero no iba a disculparme. Ella robó mi comida. Una compañera me tildó de monstruo, otra dijo que yo era inhumano, y una tercera soltó que ahora desconfiaba hasta del agua que bebía. El único que me apoyó fue Jorge, el chico de contabilidad. «Ella no debió tocar tu almuerzo», dijo, serio como un juez. «Ese tipo es un verdadero amigo». Luego, cuando llegué a casa, me llamó mi supervisora, que para mi mala suerte también es la encargada de recursos humanos, y me dio un ultimátum. «Debes disculparte o no puedes volver a trabajar». ¿Qué? ¿Tengo que disculparme con alguien que me robaba a diario? Aparentemente sí. Si no me disculpo, no me permitirán volver a la oficina. Y si falto demasiado, me despedirán. Actualización 1. Acabo de recibir un mensaje de mi jefa. La ladrona no tiene que disculparse por nada, porque claro, robar comida no es un delito, ¿verdad? Pero cuando yo hago justicia con mis propias manos, o con laxantes, ahí sí soy el villano. La ironía es exquisita. Actualización 2. Jorge, mi único aliado, me ha dicho que la chica planea demandarme por intento de asesinato. Por favor, ¿asesinarla con un sándwich? Ya me imagino en la corte. Culpable de hacer el mejor sándwich jamás preparado.
Actualización 3. No olviden que mi cartel de no tocar estuvo allí todo el tiempo. Eso es como si ella hubiera visto una cerca electrificada con un letrero de peligro alto voltaje y se hubiera electrocutado por tocarla. ¿Cómo soy el culpable aquí? Actualización 4. Mi supervisora es el único miembro del Departamento de Recursos Humanos y aparentemente no entiende lo básico de no robes comida ajena. En resumen, soy el único con un poco de sentido común en esta oficina de locos. ¿Me disculparé? Probablemente no. Pero de algo estoy seguro. La próxima vez que alguien se acerque a mi almuerzo sabrá que no se juega con la comida de alguien dispuesto a defender su territorio con estrategias explosivas. Llevo 5 años con Henry. Estamos comprometidos y en plena planificación de nuestra boda. Todo debería ser maravilloso, ¿verdad? Pero aquí va el giro. Henry es el hijo menor y siempre ha sentido que su madre lo despreciaba por una razón muy peculiar. Ella quería una niña. Desde pequeño, él ha vivido bajo la sombra de esa decepción. Su madre nunca ha sido sutil, recordándole constantemente cómo deseaba una hija y cómo Henry simplemente no fue lo que ella esperaba. A pesar de esto, en lugar de alejarse de ella, Henry ha pasado años tratando desesperadamente de ganarse su cariño. La ironía es que, aunque Henry no cumplió con sus expectativas, su exnovia sí lo hizo. Esa mujer traicionera no solo rompió el corazón de Henry cuando lo engañó con un compañero de trabajo, sino que, a pesar de todo, se convirtió en la hija perfecta para su madre. Lo dejó destrozado, pero cuando conocí a Henry 2 años después, fue como si por fin él estuviera listo para seguir adelante. Y lo hizo conmigo. Pero el drama no terminó ahí. Su ex trató de reconquistarlo, y aunque Henry la rechazó tajantemente, su madre nunca la soltó. De hecho, siguen siendo mejores amigas. Sí, leíste bien. Su madre continúa invitando a la ex a cada evento familiar, y mientras Henry y yo la ignoramos, la tensión es palpable en cada reunión. Para su madre yo soy el problema. Ella cree que soy la razón por la que no puede tener a su nuera perfecta. Henry ha intentado explicarle 1000 veces que, incluso si yo no existiera, él jamás volvería con su ex, pero ella se niega a aceptarlo. El último golpe bajo llegó ayer. Estábamos hablando sobre la boda, y mi suegra me preguntó cuántas personas podría invitar. Le dije que, como mis padres invitarán a 8 a 10 personas, ella podría hacer lo mismo. Aparentemente todo estaba bien, pero 1 hora después me lanza la bomba. «Ya tenemos un sí, es la ex de Henry», dijo con una sonrisa de satisfacción. Me quedé helada. Le dije que eso era totalmente inapropiado, ya que ni siquiera somos amigos de esa mujer. ¿Su respuesta? «Es mi lista de invitados y no es asunto tuyo». Acto seguido, me llamó insegura y dijo que la ex era el paquete completo, mientras que yo solo era una distracción temporal para Henry. Henry trató de intervenir y la echó de casa, pero cuando ella se fue, me pidió casi suplicando que fuera la persona madura en esta situación. Dijo que lo único que quería era que su madre estuviera en la boda, y si invitar a su ex iba a mantenerla tranquila, tal vez deberíamos simplemente ignorarla. Ese fue el punto de quiebre. Le dije que no iba a permitir que una mujer que lo había traicionado y que su madre usaba como arma arruinara nuestro día. Además, ¿quién demonios me pide que invite a la ex a mi propia boda? Le dejé claro que si no era capaz de poner límites con su madre, no me casaría con él. Actualización 1. Hablé con Henry. Con mucha calma, le expliqué lo irrespetada que me siento cada vez que su madre me ataca. Me compara con su ex y cómo la situación es insostenible. Le dije que entiendo que no puede controlar las amistades de su madre, pero sí puede decidir cómo dejar de permitir que me humillen. Al principio, él trató de justificarlo. Es que así es ella. No, Henry, eso no es excusa. No es solo su manera de ser, es abuso emocional. Le dije que no quiero una boda donde el drama de su madre arruine nuestro día, y que si esto no cambia, es mejor que cancelemos la boda. Henry se quedó callado, como si estuviera procesando todo por primera vez. Finalmente, me miró y dijo que no sabía qué hacer con su madre. Le dije que tal vez la terapia podría ayudarlo a entender la toxicidad de esa relación,
pero mientras tanto le informé que yo cortaría todo contacto con su madre y no asistiría a más reuniones familiares. Aún en shock, Henry decidió llamarla para decirle que la boda estaba cancelada. No puedo ni describir su reacción. En cuanto lo escuchó, empezó a despotricar, llamándome de todo. Esa quejona, insegura, manipuladora. Henry intentaba detenerla. «Mamá, para». Pero ella siguió y siguió, como una tormenta imparable. Al final Henry le dijo: «No estamos rompiendo, mamá. La boda está cancelada porque tú sigues faltándole al respeto a mi prometida». Su respuesta fue predecible. Esa manipuladora me tendió una trampa. Henry colgó el teléfono, se frotó los ojos con frustración y me dijo que necesitaba tiempo para pensar. No hemos hablado mucho desde entonces. Hoy está ayudando a su hermano con unas renovaciones, y yo estoy aquí, sentada, preguntándome cómo llegamos a esto. Actualización 2. Son las 6 de la mañana y no he dormido. Después de todo lo que ha pasado, Henry me dejó. Ayer ignoró mis mensajes, así que decidí enviarle un texto a su hermano para saber si estaba bien. Su hermano me dijo que Henry se había ido hace un par de horas para llevar a su ex a casa. ¿Qué? Cuando finalmente regresó, me pidió que me sentara. Me preparé para lo peor. Dijo que había estado pensando y que después de hablar con su familia y su madre, creía que lo mejor era terminar nuestra relación. Me explicó que sin mí todo había sido mucho más fácil. No había tensión, no había dramas familiares. Hoy, cuando no estabas, fue la primera vez que disfruté de verdad el tiempo con mi familia. Me dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estabas con tu ex? ¿Te acostaste con ella? Le pregunté temblando de rabia. Intentó desviar la conversación, pero cuando lo presioné, lo confesó. Nos besamos, pero no pasó nada más. Mi corazón se rompió. No solo me traicionó él, sino que había permitido que su madre destruyera todo lo que habíamos construido. Le dije que era patético, que había arruinado todo por su incapacidad de poner límites y que ahora estaba revolcándose con la mujer que lo había engañado antes. Después de una larga discusión, se fue a dormir. Yo pasé la noche llorando. Hoy voy a llamar a mi padre para ver si puedo quedarme con él por un tiempo. No sé qué será lo próximo, pero esto ha terminado. Hace unas semanas estaba en lo que pensé que era el momento más feliz de mi vida. Después de 5 años de relación, finalmente había dado el gran paso y le pedí matrimonio a mi novia de toda la vida. Estaba emocionado, ella también lo parecía, y todo estaba en marcha para la boda de sus sueños. Durante mucho tiempo había ahorrado para que ese día fuera perfecto. Parecía que todo iba bien, pero la verdad es que la vida tiene formas extrañas de mostrarte que estás viviendo en una ilusión. Todo comenzó hace apenas 3 días, cuando estábamos organizando la lista de invitados para la boda. Hasta entonces había sido algo que habíamos hecho juntos, de manera normal, hasta que llegamos a un nombre que me dejó un poco desconcertado: James. James era el mejor amigo de mi prometida desde hacía más de 10 años. Vivía en otro estado, y aunque nunca me cayó mal, nuestra relación siempre fue un poco incómoda para mí, porque sabía que James había estado enamorado de ella en el pasado. A pesar de todo, lo acepté porque confiaba en ella, y siempre lo vi como alguien del pasado que ya no representaba una amenaza. Dado que James vivía lejos, le sugerí con todo el cariño del mundo que lo invitáramos. Incluso estaba dispuesto a pagar sus gastos de viaje para que pudiera estar en la boda. Para mi sorpresa, ella se negó rotundamente. Dijo que quería que fuera un evento solo para la familia, lo cual me sorprendió, porque siempre había dicho que James era como de la familia. Empecé a hacer preguntas. ¿Por qué no invitarlo si era su mejor amigo? Eso fue lo que desató una reacción inesperada. Se puso a la defensiva y me dijo algo que me dejó en shock. Ni siquiera le he contado que estamos comprometidos. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podía ser que su mejor amigo, esa persona a la que supuestamente consideraba como un hermano, no supiera que íbamos a casarnos? Traté de calmarme, pero la inseguridad me empezó a carcomer.
Intenté hablar con ella, preguntarle más detalles, pero siempre se negaba a responderme directamente. Sabía que algo no estaba bien. ¿Por qué ocultarle nuestro compromiso? El tema me afectaba más de lo que quería admitir, así que decidí confrontarla de nuevo unas horas después. En lugar de tranquilizarme, ella hizo algo que me dejó aún más confundido y molesto. Mientras me miraba, tomó su teléfono y le envió un mensaje a James que decía: «Por cierto, estuve comprometida, pero ya no lo estoy». Me lo mostró en mi cara y se lo envió. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No podía creer lo inmadura que estaba siendo. Había sido paciente. Había intentado entender por qué estaba actuando de esa manera. Pero todo lo que hizo fue burlarse de la situación y, básicamente, ponerle fin a nuestro compromiso de la forma más absurda posible. Le pedí que recogiera sus cosas y se fuera de mi casa. Sabía que no había marcha atrás. Lo que sentía por ella ya no era lo mismo, y no podía imaginarme casándome con alguien que no me respetaba. Después de que se fue, comenzó a llamarme sin parar. Al principio ignoré sus llamadas, pero cuando mi propia madre me llamó para intentar interceder por ella, supe que las cosas se estaban complicando más de lo que pensaba. Mi madre me dijo que estaba siendo ridículo por terminar nuestra relación por algo tan tonto. Sin embargo, había algo dentro de mí que ya no podía soportar. Sentía que había mucho más detrás de esta historia de lo que ella me estaba contando. Decidí darle una última oportunidad para hablar. Quedamos en una cafetería. Ella pensaba que íbamos a arreglar las cosas, pero yo ya había tomado una decisión. Cuando nos sentamos, le pedí que me mostrara sus mensajes con James. Ella se puso a la defensiva de inmediato. Sus excusas fueron variadas, que había borrado todo, que esos mensajes no tenían importancia, que no quería que los leyera porque me iban a hacer sentir mal. Y aunque ya sabía que nuestra relación estaba rota, mi curiosidad pudo más que yo. Pasaron 20 minutos antes de que me diera su teléfono. Lloraba y suplicaba que no lo hiciera, pero yo ya no le creía. Cuando finalmente tuve su teléfono en mis manos, empecé a leer los mensajes. Lo que encontré fue devastador. Aunque no había pruebas de engaño físico, los mensajes entre ellos estaban llenos de comentarios despectivos sobre mí. Mi prometida y James hablaban mal de mí continuamente. Criticaban mis pasatiempos, se reían de mis inseguridades y, lo peor de todo, ella le había contado a James sobre mis problemas en la cama, algo que yo estaba atravesando porque apenas habían pasado 6 meses desde la muerte de mi padre. Pero lo que más me dolió fue leer que ella le decía a James que se sentía atrapada en nuestra relación. Eso fue un golpe directo al corazón. En una ocasión, le había ofrecido que si quería, podía dejar su trabajo cuando nos casáramos, para que no tuviera que preocuparse por nada. Había sido una oferta que hice con todo mi amor, pero al parecer, para ella significaba sentirse atrapada. Cuando le devolví el teléfono, ella empezó a darme excusas. Dijo que James era como un terapeuta para ella, que necesitaba desahogarse con alguien y me preguntó si yo no hacía lo mismo con mis amigos. Le respondí con frialdad: «No, no lo hago». En ese momento le pedí que me devolviera el anillo. Ella dudó por un segundo, pero finalmente me lo entregó. Sabía que ya no había nada más que hablar. Me levanté, le pedí que borrara mi número y le dije que no volviera a contactarme. Esa fue la última vez que hablé con ella. Su madre vino a mi casa unos días después para recoger sus cosas. Nos sentamos y hablamos durante horas. Fue como una sesión de terapia para ambos. Mientras lloraba, me di cuenta de que lo que más iba a extrañar de esta relación no era a mi ex, sino a su madre y su familia. Siempre me habían tratado bien y me había encariñado mucho con ellos. Su madre entendió mi decisión y no me juzgó por ello. Finalmente, me quedé con el auto que habíamos comprado juntos. Su madre incluso me prohibió dejar que su hija se lo quedara porque sabía que no podría mantenerlo. Lo que planeo hacer con él es donarlo y obtener una desgravación de impuestos. Además, con el dinero que tenía para la boda, decidí darme un capricho. Ahora que tengo tiempo libre, he comprado entradas para ir al Royal Rumble.
Siempre he sido fanático de la lucha libre y nunca había tenido la oportunidad de ver un evento en vivo, así que decidí que era el momento de hacer algo para mí. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que cancelar la boda fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me duele, claro, pero sé que me salvé de una vida de mentiras y resentimiento. Así que a todos los que me han apoyado, muchas gracias. Y a los que están pasando por una situación similar, recuerden que nunca deben conformarse con menos de lo que se merecen. Hola a todos. No sé por dónde empezar porque tengo tanto en mente que se siente como si aún estuviera procesando todo lo que sucedió. Hace unas 8 semanas tuve a mi hija, y aunque ser madre es algo maravilloso, el parto fue algo que jamás hubiera imaginado tan angustiante. Desde entonces, mi esposo y yo hemos estado en un constante desacuerdo que no parece tener fin. No creo que él entienda lo profundamente afectada que me dejó esta experiencia. Para que se den una idea, todo comenzó poco después de descubrir que estaba embarazada. Apenas lo supo, mi esposo empezó a hablar de la idea de un parto en casa, y no fue solo una sugerencia casual, sino una insistencia constante. Al principio pensé que solo quería que considerara una opción más natural. Yo siempre había imaginado dar a luz en un hospital, en un ambiente controlado, con médicos que pudieran asistirnos a mí y a nuestro bebé en caso de cualquier emergencia. Pero él insistía, hablando de las maravillas del parto en casa, diciendo que era una experiencia más auténtica y que así conectaría más con el bebé. Las semanas pasaban y su insistencia se volvía más difícil de ignorar. En cada consulta médica, él se apresuraba a hablar sobre las bondades de un parto en casa. Era como si intentara imponer sus preferencias por encima de mis propios miedos y deseos. Intenté decirle que el hospital me parecía el lugar más seguro para nuestro hijo, especialmente siendo madre primeriza, pero él respondía que solo estaba siendo miedosa y sobreprotectoramente influenciada por la medicina moderna. Entonces, cuando llegué a las 36 semanas, mi suegra decidió intervenir. Me llevó a tomar un café para hablar seriamente, según dijo, y me explicó todas las razones por las que ellos no querían que yo fuera al hospital a dar a luz. Según ella, el hospital era un lugar frío y sin alma, mientras que un parto en casa sería íntimo, acogedor y sin interrupciones. Aunque intenté expresarles mis preocupaciones de que podría haber complicaciones, ella parecía sorda a mi lado de la historia. Me sentí tan frustrada y desamparada, como si lo que yo sintiera no importara. Finalmente, a las 39 semanas, comenzó el trabajo de parto. Las contracciones eran intensas, y de inmediato le dije a mi esposo que quería ir al hospital. Le supliqué que me llevara, pero en lugar de hacerlo, llamó a la doula que había contratado sin consultarme. Cuando ella llegó, me explicó que el trabajo de parto es un proceso largo y que debía confiar en mi cuerpo y dejar que la naturaleza siguiera su curso. En ese momento estaba demasiado cansada como para discutir. Mis pensamientos estaban nublados, pero lo único claro era el dolor y el miedo que sentía. Pasé 3 días en trabajo de parto. Fue un infierno de aislamiento, dolor y agotamiento. Cada vez que les decía que algo no se sentía bien, que sentía que algo podría estar mal, ellos simplemente me decían que estaba exagerando y que tenía que soportar el dolor porque eso era parte del proceso natural. La doula me decía que si el trabajo de parto duraba más de 24 horas, entonces podría considerar el hospital, pero a esas alturas yo ya estaba completamente desgastada. El dolor era tan intenso que apenas podía pensar con claridad. La última fase duró casi 22 horas, cada minuto peor que el anterior. No me importaba el método ni la filosofía, solo quería que todo terminara. Cuando finalmente nació mi hija, no siento vergüenza en admitir que lo único que sentí
fue alivio de que el sufrimiento había terminado. Amo profundamente a mi bebé, pero en ese instante estaba tan agotada, tan rota física y emocionalmente, que apenas podía sostenerla en mis brazos. Mis recuerdos de esos momentos son confusos. Solo recuerdo que temblaba y lloraba, mientras mi esposo y la doula celebraban lo bien que había salido todo. Pero yo no me sentía así. Me sentía destrozada y traicionada. La primera vez que vi a mi doctora después del parto, su sorpresa fue evidente. No entendía por qué no había acudido al hospital y me hizo muchas preguntas. Fue la primera vez que pude expresarle a alguien todo lo que había pasado y me sentí vulnerable y rota. La doctora estaba preocupada, me escuchó con empatía y por primera vez alguien validó lo horrible que había sido. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque alguien me entendía y tristeza porque mi esposo nunca me había brindado ese apoyo. Esa noche, después de ver a la doctora, me armé de valor y hablé con mi esposo. Le expliqué todo el resentimiento que sentía hacia él. Le dije que sentía que me había dejado sola en el momento más crucial de mi vida, que me había obligado a enfrentar algo para lo que yo no estaba preparada y que había arruinado lo que debería de haber sido un momento hermoso. Su respuesta fue poner los ojos en blanco y decirme que las madres deben ser fuertes y que probablemente yo solo estaba siendo débil. He intentado hablar de esto varias veces, pero cada vez que lo hago, él se muestra indiferente o incluso fastidiado. Su respuesta es siempre la misma, que las mujeres son fuertes, que debería estar orgullosa de haberlo logrado, y que si tenemos otro hijo, deberíamos planear otro parto en casa. La simple idea de tener otro hijo en esas condiciones me aterra. Me siento sola en mi propio dolor, como si a nadie realmente le importara lo que yo pasé o sentí. Incluso mis propios familiares y amigos, a quienes he tratado de contarles lo que sentí, parecen ver el parto en casa como algo positivo. He escuchado cosas como: fue una experiencia natural, al final lo lograste y eso es lo importante, o deberías estar orgullosa. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de cómo me sentí? Parece que nadie entiende o valora mi experiencia desde mi perspectiva, como si fuera irrelevante frente a la idea romántica de un parto en casa. La única certeza que tengo ahora es que, si alguna vez tengo otro hijo, será en un hospital. No quiero pasar por esto otra vez, ni enfrentarme a una situación en la que mis deseos y miedos se vean minimizados por alguien más. Necesito sentirme segura, sentirme escuchada, sentir que puedo tomar mis propias decisiones sin ser juzgada. Estoy escribiendo esto porque realmente no sé si estoy siendo irracional o si mis sentimientos son válidos, pero lo único que sé con seguridad es que mi experiencia fue real y que el dolor y el miedo no son algo que se deba tomar a la ligera. Hola, tengo 24 años y estoy aquí para compartir una experiencia reciente que me ha dejado pensando en las relaciones y la confianza. Mi novia, Anne, y yo comenzamos a salir en la universidad y durante mucho tiempo todo parecía perfecto. Sin embargo, todo cambió la semana pasada. Todo empezó como una simple invitación. Anne, mi novia desde hace varios años, me pidió que la acompañara a la fiesta de su compañero de trabajo, Joe. Yo había oído hablar mucho de él. Sabía que tenía un canal de YouTube de música bastante popular y parecía que tenían una conexión especial en cuanto a sus gustos musicales. Joe inicialmente invitó solo a Anne, pero accedió cuando ella le pidió llevarme. Fue una pequeña señal que debí haber notado, pero no le di importancia en ese momento. La fiesta era en un restaurante alquilado, algo bastante sofisticado con unas 30 personas, y realmente la pasamos bien al principio. Durante la noche vi que Anne estaba completamente inmersa en una conversación con Joe y algunos de sus amigos. Me acerqué para unirme al grupo, pero sentí una vibra incómoda.
Era como si nadie realmente quisiera que estuviera ahí. Y la verdad, Ann tampoco parecía interesada en que me uniera a la charla. Pensando que solo estaba siendo paranoico, decidí alejarme para tomarme una copa y hablar con otras personas en la fiesta. Llegó el momento de irnos y busqué a Ann para despedirnos. En ese momento Joe se acercó con una sonrisa algo burlona y me dijo que iba a organizar una fiesta en su casa. Estaba a punto de negarme, pero él agregó: «Solo Ann está invitada». Me dio una palmada en el hombro, lo cual me molestó al instante. Le pedí que no me tocara y le dije claramente que no iríamos. Pero entonces él me dijo que Ann ya había aceptado. Me quedé sin palabras. De inmediato le envié un mensaje a Ann preguntándole dónde estaba y si sabía que no me habían invitado. Ella respondió sin siquiera darle importancia: «Voy camino a la casa de Joe. Te veo mañana. Te amo». Le envié otros mensajes preguntando por qué había decidido dejarme fuera de esa manera. Nunca respondió. Esa noche me fui a casa lleno de rabia e incredulidad. Me quedé despierto, sin poder entender cómo mi propia novia había decidido irse a la fiesta con Joe, dejándome de lado. No pude dormir, y a las 5:42 de la mañana escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y vi a Ann salir del auto de Joe. Ella le sonrió y le lanzó un saludo cariñoso antes de entrar a la casa, claramente de buen humor, mientras yo no había pegado un ojo. Cuando la enfrenté, le dije de inmediato que habíamos terminado. Sorprendida y algo ofendida, intentó darme explicaciones, asegurando que no había pasado nada y que yo era el que tenía inseguridades y estaba imaginando cosas. Sin embargo, yo ya no podía confiar en ella. La discusión fue dura. Ella hasta me acusó de arruinarle los mejores años de su vida. Aún así no cedí, y al final le dije que se fuera. Ann se marchó finalmente, aunque no sin drama. Me decía que la estaba abandonando solo por una fiesta, pero yo sabía que era mucho más que eso. Era la traición, el desdén y el descaro que mostraba hacia mí. Me sentía engañado y humillado, y cuando ella se fue, me propuse seguir adelante. Un par de días después, no pude evitar buscar en las redes sociales para ver cómo estaba ella. Descubrí algo que me dejó helado. Joey había publicado en su Instagram una versión de la canción Scotty Doesn't Know de Lustra, una canción que claramente hablaba de engañar a otro hombre sin que él lo supiera. Los comentarios estaban llenos de bromas y risas, con personas felicitando a Joe y burlándose de Scotty por no haberse dado cuenta. Me di cuenta de que algunos de esos comentarios eran de personas que estuvieron en la fiesta aquella noche. Todo encajaba, y sentí como una especie de desprecio y humillación se apoderaba de mí. Después, vi otra publicación en la que Joe estaba en el sofá con Ann, riendo y abrazados. Me di cuenta de que esa foto había sido tomada en la fiesta, mientras yo estaba allí, y probablemente mientras yo estaba distraído o fuera del lugar. Me sentí traicionado no solo por Ann, sino por todo el grupo que decidió burlarse de mí a mis espaldas, sabiendo que yo era el novio. No pude evitar pensar en todas las veces que Ann me había dicho que me amaba, y cómo había intentado menospreciar mi dolor, llamándome inseguro y acusándome de arruinarlo todo. Pero ahí estaba la evidencia de que yo no había estado equivocado, que mi intuición no había fallado. Me sentía triste y traicionado, pero también aliviado de haber terminado con alguien que no me respetaba. Hoy puedo decir que me siento más en paz. Ya no importa la razón por la que Ann quería mantenerme en su vida mientras se divertía a mis espaldas. Quizá fue por orgullo o por el placer de vivir una doble vida. Sin embargo, gracias a quienes compartieron sus experiencias conmigo, he aprendido que no hay razón para justificar a alguien que juega con los sentimientos de los demás.